Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Educación sin Estereotipos, que forma parte del ciclo de conferencias Retos y habilidades docentes transversales para la actualidad. 10 años de jornadas académicas organizadas por la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico. Agradecemos la participación de docentes de nivel medio superior, superior y posgrado. Yo soy Azucena Evangelista Salazar. El nombre de la conferencia del día de hoy, como les comenté, es Educación sin Estereotipos y será impartida por la maestra Hortensia Alcaraz Briceño. Ella es maestra en educación por la Universidad de Colima, ha desarrollado sus servicios profesionales en instituciones educativas públicas y privadas dentro y fuera del estado de Colima, en los niveles de primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura y posgrado. Durante los últimos 28 años, ha dedicado su trabajo a la formación de docentes en la unidad de Colima de la Universidad Pedagógica Nacional. La labor de profesionalización del magisterio lo ha desarrollado principalmente en 3 áreas: enseñanza de la lengua, género y educación e investigación educativa. Entre otras actividades, ha sido asesora de la UNESCO Sede México en el proyecto La Ciencia en Preescolar con enfoque de género. Actualmente es secretaria del Comité Directivo de la Asociación Colimense de Universitarias AC y forma parte del comité editorial de la revista Géneros, publicación del Centro Universitario para la Igualdad y los Estudios de Género de la Universidad de Colima y de la Asociación Colimense de Universitarias AC. Adelante, maestra Hortensia. Bienvenida. Muchas gracias. Pues muy buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí, de compartir con ustedes estas jornadas académicas. Sin duda, tener este tipo de actividades nos fortalecen a quienes nos desempeñamos en el trabajo docente. Creo que la función docente es una función en la que siempre hay que estar actualizándonos y me da mucho gusto que la Universidad de Colima tenga tan sistematizado y tan organizado este trabajo. Agradezco mucho, por supuesto, a la doctora Marta Chávez, a la maestra Ana Azucena Evangelista, su generosidad por haberme invitado a colaborar con ustedes. Lo hago con muchísimo gusto y ojalá y que las reflexiones que tengamos en esta mañana pues nos sean de utilidad a todas, a todos. La verdad es que yo pondré solamente algunas líneas de reflexión sobre la mesa, pero finalmente el trabajo más importante lo hará cada una y cada uno de ustedes, porque me gustaría que todo lo que estuviéramos platicando aquí lo estuvieran llevando a su plano personal, es decir, a su trabajo docente o al trabajo que desempeñen en este momento en la Universidad de Colima. Hemos preparado una pequeña presentación que nos servirá como guía para este análisis y estas reflexiones. Quiero agradecer también infinitamente a todas y todos ustedes que se dieron tiempo esta mañana de estar aquí. Yo sé que quienes trabajamos en educación siempre tenemos mucho trabajo, siempre tenemos muchas cosas que revisar, siempre tenemos muchas cosas de qué ocuparnos, pero ocuparnos de nuestra formación realmente es trascendental y tener conciencia de eso a mí realmente me alegra. Entonces, muchas gracias. Tenemos 168 personas conectadas. Ese es un excelente número, es un estupendo número. Entonces, muchas gracias a ustedes que se están dedicando este tiempo en su formación. Bueno, esta conferencia, más que eso, es una serie de reflexiones. Yo la he titulado Educar sin estereotipos de género, reto y compromiso de las universidades. Porque educar sin estereotipos de género sin duda es un gran reto para quienes nos desempeñamos como profesoras o como profesores en los sistemas, en cualquiera, desde educación básica hasta posgrado. Siempre es importante pensar en que el trabajo que hacemos como profesionales de la educación el fin último es formar seres humanos. Y en esa formación de seres humanos no puede quedar de lado el tema con el que vamos a trabajar hoy. Para eso he preparado un propósito que espero que lo logremos juntos, que es el siguiente. El propósito es reflexionar sobre la importancia de incorporar la perspectiva de género en la docencia universitaria, pero esto con una finalidad,
con la finalidad de promover la construcción de ambientes de aprendizaje libres de estereotipos de género. Es decir, la propuesta que tenemos para ustedes esta mañana es considerar una mirada distinta para quienes no la han considerado y profundizar en esta mirada para quienes ya lo consideran, pero con la finalidad de que nuestros ambientes de aprendizaje que tenemos todos los días estén libres de estereotipos de género. Ese es el propósito que perseguimos. A mí me gustó mucho que el título de las jornadas llevara el título de Retos y habilidades docentes para la actualidad, porque ese título sin duda nos lleva justamente a estas búsquedas de cómo hacer mejor nuestro trabajo, cómo hacer mejor lo que cotidianamente hacemos. Y bueno, que ustedes estén aquí es una máxima prueba de que ustedes quieren hacer mejor las cosas. Entonces, yo felicito a quienes organizaron estas jornadas académicas y a quienes pensaron con esta lógica, porque sin duda creo que están respondiendo a las necesidades del personal docente. Y bueno, hemos preparado tres temáticas, es la diapositiva que sigue. Las estaremos haciendo de manera muy rápida, algunas ustedes ya las manejan, solamente las vamos a recordar para poder hilar con una pequeña propuesta que tenemos al final. Y bueno, tendrán tres vertientes. En la primera estaríamos reflexionando sobre qué son los estereotipos de género y por qué es importante reflexionar sobre ellos en primera persona. Porque es importante reflexionar si yo tengo estereotipos de género en mi práctica docente. Y el segundo es, ¿por qué educar sin estereotipos de género? Es decir, ¿por qué tendría que estarme esforzando para mover mi práctica docente y transitar hacia una práctica donde trate de eliminar los estereotipos de género? Y el último punto sería algunos caminos para la educación en igualdad, que sería justamente esta educación sin estereotipos de género. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer subtema, el de qué son los estereotipos de género. Primero empezaríamos de manera muy general con los estereotipos en general. En general, los estereotipos los conocemos muy bien y muy fácilmente podemos identificarlos. De pronto vemos a alguien que va caminando por la calle y sin siquiera reflexionarlo, tenemos una idea de parece un malandro o parece alguien muy ejecutiva o parece alguien, no sé, muy descuidado o parece... Tenemos una serie de prejuicios establecidos que nos van dando como estas creencias de que esos atributos responden a algo, aunque eso no sea así. Eso es un estereotipo, estas imágenes mentales que caracterizan a las personas y que a veces esas imágenes mentales nos resistimos a cambiarlas, ¿no? Yo he escuchado comentarios que dicen, yo respeto mucho a la gente que se hace tatuajes, pero la verdad, una gente con tatuajes a mí me da la idea de que es alguien malo, porque tiene que ver con esta construcción previa que tenemos de esta resistencia a quitar ese estereotipo sobre ese asunto. Los estereotipos generalmente pues tienden a modelar, es decir, nos meten como en cajoncitos y debemos responder a esos cajoncitos, ¿no? Si somos maestras o maestros, el estereotipo es que tenemos que tener información, que tenemos que tener una forma de estar vestidas o vestidos, que tenemos una forma de comportarnos, ¿no? Si somos, no sé, si trabajamos en el área de la construcción, pues tenemos otro estereotipo que vamos como construyendo social y culturalmente. Entonces, estos modelos o estos cajoncitos a veces nos hacen crear una serie de prejuicios que luego dan problemas y generan desigualdades sin siquiera darnos cuenta y normalizamos esa situación. Esto es el estereotipo en general, pero cuando el estereotipo tiene una relación directa con género, es decir, el estereotipo de ser hombre o ser mujer, el problema todavía crece más. Y ahorita vamos a profundizar un poquito más en ello con la siguiente diapositiva.
Estas concepciones que vamos asumiendo y que normalmente no media la reflexión, los estereotipos tienen esa otra característica. Normalmente estereotipamos algo, pero no media nuestra reflexión o nuestro análisis o nuestro juicio, sino solamente saltan. Entonces, cuando estos estereotipos están cruzados además por los mandatos de género, del deber ser, de lo que debe ser una mujer o de lo que debe ser un hombre, desde estos mandatos de género y desde esta construcción sociocultural que tenemos de lo que significa ser una mujer y de cómo se debe comportar una mujer, o de lo que significa ser un hombre y cómo se debe comportar un hombre, entonces esto vuelve todavía más complicada la situación. Entonces, los estereotipos de género nos hacen creer que debemos ser de determinada manera, y esa creencia generalmente traspasa las dimensiones de nuestra vida. Entonces, este conjunto de valores que nos hace creer, por ejemplo, que las mujeres debemos ser sentimentales, dependientes, frágiles, sumisas, que es esta construcción que hemos venido pasando de generación en generación, o que los hombres deben ser dominantes, valientes, atrevidos, temerarios. Cuando esas concepciones no están mediadas por nuestra reflexión y esas concepciones las llevamos ni siquiera de manera consciente, sino inconsciente, a nuestras prácticas cotidianas en el aula, entonces empezamos a generar desigualdades de trato, que esa es la parte en la que me gustaría que cada una y cada uno de ustedes empezara a reflexionar. Si yo les preguntara ahorita, obviamente no vamos a poder hacer esto de preguntas y respuestas verbales, pero ustedes lo podrán hacer en el momento de que comenten. Si yo les preguntara si hacen una autocrítica de su trabajo cotidiano, de cómo desarrollan su docencia en cualquier área, en telemática, en derecho, en letras, en pedagogía, en cualquiera. Si la desarrollan y si ustedes creen que ustedes están reproduciendo estereotipos de género, casi estoy segura que una buena parte de ustedes va a contestar que no reproducimos estereotipos de género. Porque generalmente eso es lo que pensamos. Pensamos que no lo hacemos. Pero a veces pensamos que no lo hacemos porque hemos normalizado y naturalizado muchas conductas que sin duda reproducen estereotipos de género, ¿no? Y miren, por ejemplo, hace poco estaba dando una charla en otra institución y yo les preguntaba a las maestras y los maestros esta misma pregunta. Y todos al unísono dijeron que no, que todos no reproducían estereotipos de género. Pero a la hora que fue el descanso y a la hora que tuvimos la oportunidad de ir a los alimentos, la mayoría, no digo que todos, porque hubo dos que sí se pararon, pero la mayoría de los maestros esperaron a que sus compañeras les llevaran los bocadillos y los refrescos. Y las maestras, la mayoría se paró y sirvió. Esto es algo muy normalizado, muy naturalizado. Generalmente hacemos eso en todos lados. Y entonces, como está muy naturalizado y muy normalizado, no lo vemos. Pero aquí lo justo hubiera sido que todo mundo nos hubiéramos parado y todos nos hubiéramos atendido a sí mismos o a sí mismas. Me explico entonces cómo a veces pensamos que no reproducimos, pero sí reproducimos. Porque justamente las tareas de atención, de cuidado, de crianza, pues desde el mandato cultural nos han dado a nosotras. Y las de que se han atendido se les han dado a los hombres. No digo que ocurra en todos los casos, no digo que sea permanente, pero sí es importante tener como esta alerta para que podamos estar como visualizándonos. Y cómo esto luego lo podemos trasladar a nuestras prácticas en el aula, que luego lo vamos a ir descubriendo. Una cosa que es importante aquí en los estereotipos de género es que si nuestra práctica cotidiana docente está permeada por los estereotipos de género,
vamos a estar dando trato desigual aunque no nos demos cuenta. Y ese trato desigual finalmente no hace una formación integral para unas y para otros. A veces será en detrimento de unos, a veces será en detrimento de otras. No necesariamente tiene que ser solo de las mujeres. Los estereotipos de género y la aplicación y la reproducción nos afectan tanto a mujeres como a hombres. Entonces, por eso es importante que sí lo visualicemos y lo tengamos claro. Ahora bien, los estereotipos de género en general han sido asignados incluso por los espacios. El espacio público generalmente es el espacio que ha sido asignado para quienes logran un trabajo fuera de casa y entonces ahí tienen prestigio social, ahí se produce, ahí está el gobierno, el poder, la creación científica, la artística, la creación de conocimientos, hasta los propios deportes. Y el ámbito privado ha sido asignado para educar a hijas e hijos, para la reproducción, para el mantenimiento físico. Esto es la limpieza, el cuidado, la crianza, la alimentación, etcétera. Estos dos espacios por muchos años estuvieron totalmente así como divididos. En la última etapa hemos visto que ha habido algunos cambios. Y por ejemplo, un cambio muy importante es que la mayoría de nosotras las mujeres, sobre todo quienes estamos aquí presentes, tuvimos la oportunidad de escalar hacia el espacio público. ¿Esto qué significa? Que pudimos ir a la universidad, pudimos tener un trabajo, podemos tener un salario remunerado y bueno, eso nos ha permitido tener como manejo en ambos espacios. Pero no en todos los casos ha ocurrido que los hombres hayan avanzado hacia el espacio privado. ¿Esto qué significa? Que no en todos los casos los hombres se han ocupado justamente de la crianza, de la alimentación, de todo lo que eso significa, de la limpieza. Afortunadamente, yo sí he visto que ha habido cambios y que nos estamos moviendo, pero sí es muy importante que tengamos muy claro que en la medida que nosotras avanzamos al espacio público, en esa medida también tendría que avanzarse hacia el espacio privado para que realmente tuviéramos igualdad de condiciones para trabajar, para estudiar, para descansar, para recrearnos, porque de no ser así, siempre va a haber las terceras y cuartas jornadas para algunas, ¿verdad? O para algunos, porque también ocurre en algunos casos masculinos, son los menos, pero sí llega a ocurrir. Entonces, ¿esto por qué es importante que lo reflexionemos? Porque si esto lo vemos como natural o como normal, es decir, si yo veo como natural y como normal que en mi familia yo tenga todo resuelto y no tenga que resolver nada, entonces ese mandato para mí va a ser normal y natural y no lo voy a poder trasladar en mis procesos de formación cuando esté en mis clases, en mis proyectos, en la promoción de los trabajos de equipo, etcétera. Y esto es muy importante porque de pronto pareciera como si esto es natural y normal y entonces no hay por qué cuestionarlo. Y una de las invitaciones que yo les quiero hacer esta mañana es que cuestionemos lo dado. O sea, ¿por qué tiene que ser así cuando hay alguien que está siendo tratado de manera desigual? Y esto ocurre también en nuestras familias. A veces en nuestras familias tenemos hijos varones, hijas mujeres y tenemos un trato bastante diferenciado sin siquiera darnos cuenta o con argumentos que a veces no son suficientemente fuertes. Y lo más grave de todo esto es que les limitamos posibilidades, ¿no? Yo tengo muchos años trabajando también en la formación de profesoras y profesores de educación básica y veíamos cómo, por ejemplo, desde la educación primaria o desde la educación secundaria, hay muchas cosas que no se les deja hacer a las niñas y hay otras que no se les deja hacer a los niños y se les va limitando algunas cosas, ¿no? Desde el clásico ejemplo que en preescolar todavía sucede, de no llores cuando tiene necesidad de llorar, pero no debe hacerlo porque es un niño. Y entonces ese aprendizaje se va llevando hasta la vida adulta, por ejemplo. Y entonces hay
un mandato cultural de que las emociones y la sensibilidad y los sentimientos no los pueden expresar con tanta facilidad los hombres, porque el proceso y la construcción cultural no les ha posibilitado eso. Eso les quita una gran posibilidad de desarrollo para muchas cosas, ¿no? Ese es solo un ejemplo. Otro ejemplo podría ser, estoy tratando de que veamos que no solamente nos impacta a las mujeres reproducir estereotipos de género, nos impacta a hombres y a mujeres. Por ejemplo, si yo crezco con la idea de que los hombres son los proveedores y son los que deben tener el mayor salario y deben tener el sustento y deben tener la responsabilidad, y yo crezco hombre y no logro eso en mi familia, pues entonces también yo estoy teniendo ahí un problema en cómo me desenvuelvo en mi propia familia. Y también si mi pareja no tiene claro esto, también se vuelve otro conflicto. Entonces, reproducir los estereotipos de género realmente nos da problemas a mujeres y hombres. Entonces, por eso sí es importante tener como esta mirada y esta sensibilización de que tendríamos que estar siendo más cuidadosas, más cuidadosos en cómo nos relacionamos y en si esas relaciones están en un plano de verdadera igualdad o lo que se conoce como igualdad sustantiva, es decir, igualdad de hecho, no solamente de derecho, no solo que esté escrita o no solo que se diga, sino que se viva realmente. Entonces, en ese sentido, la verdad es que tenemos que pensar en que esta reproducción de estereotipos, en la medida en que la llevamos a las universidades o a las escuelas, pues no abona en la formación de seres humanos integrales. Entonces, la pregunta sería, a ver, yo en mi práctica docente, yo en mi trabajo cotidiano, ¿qué reproduzco? Y tendríamos que empezarnos a cuestionar y a cuestionar esto que pensamos que es natural o esto que pensamos que es normal. No se trata de lapidarnos, finalmente hemos crecido en esta cultura y en esta cultura hemos aprendido esta manera de conducirnos, pero también tenemos la buena noticia que podemos desaprender. Y en ese desaprender podríamos ir eliminando algunas o todas, si en la medida de lo posible, de las desigualdades de género. Esa es una imagen que solamente es como un ejemplo muy claro de cómo cuando ya estamos en la vida profesional, si no hemos tenido esta claridad de avanzar, sobre todo en las parejas, de avanzar de lo público a lo privado y de lo privado a lo público y estar como en simultáneo y como en trabajo de equipo, generalmente pasa esto. Generalmente ocurre que mientras las mujeres se levantan 2 horas antes para poder preparar mochilas, desayunos, todo lo que significa dejar más o menos previsto lo que va a ocurrir en la casa durante el día, los hombres van mucho más ligeros a cualquier trabajo. No ocurre en todos los casos, insisto, estoy hablando de lo que ocurre de manera muy general y en lo que tendríamos que estar pensando. Y esto, como se reproduce social, culturalmente y en todas las familias, también le pasa a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes. Entonces, en ese sentido, también tendríamos que estar viendo cómo a veces una regla puede ser implacable para uno, pero no para otro, aunque pensemos que es la misma regla. Porque justamente este proceso que vivimos no es igual si se es hombre o si se es mujer, sobre todo si se vive en un ambiente o en una cultura de reproducción de los estereotipos de género. Y bueno, en ese sentido, a partir de estas reflexiones, seguramente nos queda claro pues que no está tan fácil el reto que tenemos enfrente, ¿verdad? Y no está fácil justamente porque nosotras, personas que formamos a los nuevos profesionales, pues también fuimos formadas en el mismo constructo social, en el mismo constructo cultural. Y entonces traemos arrastrando pues todas estas miradas que a veces son sexistas, que a veces tienen sesgos de género, que a veces son discriminatorias y a veces no nos damos cuenta. Pero cuando estamos trabajando en educación, tendríamos que estar reflexionando si lo estamos haciendo, cómo lo dejamos de hacer.
Ahora, ¿por qué tendríamos que dejarlo de hacer? Yo ya he venido platicando algunos de los problemas que tienen que ver con las personas, pero ¿qué tiene que ver también con nuestras instituciones? Como las universidades, al igual que las familias, la iglesia, el barrio, la colonia, los medios de comunicación, la música, por supuesto las redes, todo eso nos socializa. Y todo eso nos socializa en muchos sentidos reproduciendo estereotipos de género. Entonces, la escuela como institución formadora por excelencia, yo sé que eso es muy complicado, sé que es muy difícil. Simplemente prendemos la radio y escuchamos una canción y esa canción a veces va a ser desastrosa en términos de cómo reproduce los estereotipos de género. O vemos una película, o vemos un mensaje, un anuncio publicitario totalmente sexista, digo, donde se anuncia una moto y hay una mujer semidesnuda. No tiene sentido esa mujer semidesnuda ahí si el anuncio es la moto. Sin embargo, eso está y está ahí. Entonces, como institución, agente de socialización, tendríamos entonces que estar cuidando si al interior de nuestras aulas, uno, se están reproduciendo y si se están reproduciendo, ¿cómo le hacemos para empezar a dejar de hacerlo? Porque las universidades son un elemento fundamental para poder dejar de hacerlo. Es decir, en las universidades, igual que en todas las escuelas, como agente socializador, podemos transmitirlos o podemos reproducirlos, pero también podemos superarlos. Y en esa superación justamente es en donde necesitamos que todas y todos los que estamos aquí presentes contribuyamos. Todos podemos hacer algo, todas las personas podemos hacer algo. Y todas podemos hacer algo para formar seres humanos integrales. Es decir, ¿recuerdan la imagen que veíamos hace ratito donde veíamos que el estereotipo masculino planteaba que era valiente, tenaz, inteligente y que el estereotipo femenino era sensible, dócil, amorosa? Bueno, todas las personas tenemos ambas cosas. Entonces, tendríamos que estar haciendo visible y promoviendo que todas las personas tenemos las dos. No podemos ser solamente de una manera, no podemos continuar reproduciendo eso. Y si en las escuelas o en las universidades nos está ocurriendo, tendríamos que ver cómo le hacemos. Ahora, hay formas de ver cómo nos está ocurriendo. Si hay un tratamiento distinto, si hay algún tipo de violencia, si hay algún tipo de acoso por el simple hecho de ser hombre o por el simple hecho de ser mujer. Bueno, ahí tenemos como estas respuestas de que sí tendríamos que estar haciendo algo. En ese sentido, cuando en las universidades o en las escuelas tenemos un trato discriminatorio o diferenciado, en las mismas aulas universitarias, ustedes ahorita podrían preguntarse, no, pero yo creo que yo no hago eso, o sea, yo trato de ser siempre equilibrado, equilibrada, cuido las formas. Muy bien, yo los invitaría a que hagan una observación de ustedes y de su práctica, pero como con autocrítica. Y vean, por ejemplo, si cuando les piden la palabra, les dan la palabra de la misma manera a las estudiantes que a los estudiantes. Vean si cuando le retroalimentan a alguien, si cuando le dan una respuesta, le dan de la misma manera. Y háganse estas pequeñas pruebas. Recuerden que la invitación es a dejar de ver natural lo que consideramos natural. Yo tengo una experiencia con unos estudiantes de posgrado que hicieron grabaciones de sus propias clases en media superior y al momento de que veían cómo retroalimentaban o cómo daban respuestas cuando un chico se equivocaba, por ejemplo, y cómo lo regañaban y cuando una chica se equivocaba no hacían lo mismo, empezamos a darnos cuenta que el trato era totalmente diferenciado. Pero no lo vemos porque justamente lo consideramos como que lo hacemos normal y natural y como que así lo hemos hecho siempre y como que así debe ser. Entonces la invitación sería como a tener introspección, como a mirarnos, a reflexionar y a pensar si hay algo que podríamos hacer
para que nuestra formación fuera más integral y que nuestros estudiantes, mujeres y hombres, tuvieran las mismas posibilidades de desarrollo y de crecimiento. ¿Todo esto para qué? Pues para no dañar sus capacidades, para no dañar sus decisiones, para no dañar sus desempeños cuando sean profesionistas. Fíjense que aquí hay una cosa que me parece muy, muy importante, es como lo que las maestras o los maestros decimos a nuestros estudiantes permea no solo en la etapa en la que se están formando, sino permea en cómo se construye su identidad como ingeniera o como ingeniero, o cómo se construye su identidad como abogada o como abogado, y también cómo se desempeña. Si desde la universidad establecemos que debemos tener relaciones más igualitarias, que tenemos que tener esta perspectiva de género donde nos veamos como en este marco de las relaciones de igualdad y no lo masculino como jerárquico y lo femenino como diminutivo en términos de mandatos de género, eso nos da otras posibilidades en la formación. Y les pongo algunos ejemplos. Ustedes recordarán hace tiempo que hubo un evento sobre lactancia materna y la mayoría de los que estaban ahí eran profesionales de la salud, pero el evento era sobre lactancia materna, la promoción de la lactancia materna, pero solamente había hombres en el presidio y todos los que hablaron sobre lactancia materna eran hombres. Yo estoy 100% segura que había muchas médicas que tenían mucha información sobre el tema y que además tenían experiencia sobre el tema y que además tenían la mirada sobre el tema. Sin embargo, no estuvieron consideradas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que nadie de esas personas, de esos médicos, lo vieron como relevante. ¿Por qué? Porque justamente desde la formación, desde que estuvieron construyéndose como profesionales de la salud, no lo identificaron en esa relación. Entonces, como ese caso, hay muchos otros, ¿no? Hace poco, por ejemplo, veía una conferencia en el Senado donde estaban hablando del cáncer de mama en octubre, en ese mes que se trabaja sobre eso. Y, por ejemplo, todas las imágenes que estaban proyectando, todas las imágenes eran totalmente sexuadas. Entonces, imágenes que no tenían que ver con el tema del que se estaba trabajando. Pero quienes hicieron, por ejemplo, el diseño de esa presentación, que a lo mejor eran en artes visuales o quienes no tuvieron en su formación esta posibilidad de identificar que los estereotipos de género se reproducen de esa manera. Entonces, por eso sí es importante que tengamos como mucho cuidado de ir considerando esto a la hora que formemos a nuestros estudiantes. Y bueno, hay algunos elementos que nos podrían ayudar a reflexionar en torno al marco legal por el que tendríamos que hacerlo. Lo vamos a ver muy rápido para dedicarle también un tiempecito a algunos cómo de cómo hacerlo. Miren, hay muchos instrumentos internacionales que nos obligan a las universidades a tener un trato igualitario y a promover una educación para la igualdad. Este es uno, el de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Por las siglas en inglés se conoce como CEDAW y bueno, lo tenemos, México forma parte de este tratado desde el 81, que es la Convención Interamericana de Belén do Pará. En esa, por ejemplo, la situación que se prevé aquí. Entonces, bueno, en esta convención de Belén do Pará, una cosa que es muy importante es el derecho de la mujer a una educación libre de patrones y estereotipados y comportamientos y prácticas sociales, culturales basadas en conceptos de inferioridad. Y esto también ya tiene bastantes años. Entonces, digamos que nuestro país ha acordado tratados que nos llevan justamente a esto. Y bueno, estamos de alguna manera las universidades obligadas a responder a esto. Por otro lado, nuestra Constitución mexicana, es la siguiente diapositiva, también lo plantea desde el artículo 1 y en el artículo 3. Bueno, pues eso ustedes lo tienen bastante manejado. Estamos obligados a responder a estas circunstancias legales.
Y por supuesto también tenemos un marco legal reciente que fue en abril del 2021, hace casi un año, que se modificó la Ley General de Educación Superior. En esa Ley General de Educación Superior también se establece la incorporación de la transversalización de la perspectiva de género. Esto significa que todas las universidades tenemos que hacer trabajo intencionado para lograr esto. Y bueno, todo esto con la finalidad de que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes tengan una formación mejor y que les permita ser seres humanos integrales, que les permita ser seres humanos pues mucho más felices. Ahora bien, el gran reto es ¿cómo le hacemos para hacer esto? ¿Verdad? ¿Cómo le hacemos para lograr todos estos retos? Y bueno, hay dos cosas en las que tendríamos que pensar. La primera cosa en la que olvidaba, esta es una cosa muy importante que también quería recordarles, ustedes ya lo saben, pero solo lo quise poner como para tenerlo presente, que recientemente el acuerdo 17 de la rectoría de su universidad señala justamente como un programa transversal el impulso de esta perspectiva de género. Entonces, a mí me parece genial, creo que una universidad haga esto, por un lado lo pone por escrito, lo norma, y por otro lado abre la posibilidad para que ustedes, personal docente, encuentren formas de capacitarse y nuevos caminos para ir logrando este gran reto, ¿verdad? Muchas gracias. Hay dos cosas que se recomiendan para que podamos ir logrando estos cómo, porque es muy sencillo decir, pues hay que incorporar la perspectiva de género, hay que transversalizarla en todo lo que hagamos, pero el cómo hacerlo representa un poco la dificultad. Y bueno, hay un camino, el primer camino es reconocer la existencia de las desigualdades de género. Yo por eso les decía al principio que hiciéramos un esfuerzo de irlo haciendo en primera persona, porque en la medida en que reconocemos una desigualdad, en esa medida tenemos la posibilidad de hacer un cambio. Si no la reconocemos y si no la identificamos, pues va a ser muy difícil que podamos hacer un cambio. Entonces, hay una doctora, Leticia Paredes, que trabaja en la UADY, en la Autónoma de Yucatán, que tiene un trabajo muy interesante sobre cómo las universidades pueden iniciar el proceso de reconocer que tienen desigualdades de género. Y estos son algunos de los elementos que ella nos invita a ver, reproducimos roles y estereotipos de género, nuestras normas perpetúan la desigualdad, tenemos comportamientos sexistas, hay violencia de género, hay brechas de género, y bueno, seguramente ustedes se podrán dar respuesta a estos cuestionamientos de que en algunos sentidos la Universidad de Colima ha hecho grandes avances, por ejemplo, en el de normas y reglas ha hecho un ejercicio de armonización. También tenemos algunos otros elementos donde hay avances, pero también hay otros en los que tendríamos que seguir trabajando y tendríamos que seguir avanzando. Justamente este ejercicio que estamos haciendo ahorita forma parte de estos esfuerzos, de este trabajo, ¿no? Entonces decíamos que el primer camino es identificar que tenemos desigualdades y el segundo es tratar de incorporar la perspectiva de género. ¿Cómo le hacemos? Bueno, la mirada de género, ¿para qué nos va a ayudar? La mirada nos va a dar mucho que ganar si nosotras, si nosotros observamos que esta mirada de género nos va a ayudar a que mujeres y hombres tengamos los mismos derechos al interior de las aulas y en todo lo que significa su desarrollo personal. La mirada de género o la perspectiva de género también nos ayudará a eliminar desigualdades, a eliminar jerarquizaciones que solo sean por el simple hecho de ser mujeres o hombres y no por las capacidades o por las consecuencias. Y también, obviamente, nos ayudará a visibilizar las desigualdades. Una cosa que es muy importante es que a veces una misma circunstancia afecta de manera diferente si se es hombre o si es mujer, por lo que ya platicábamos antes. Eso lo tiene que tener presente la universidad. Y por ejemplo, tenemos un caso claro que es cuando una chica tiene un embarazo. Aun cuando el chico y la chica estén embarazados, quien tiene mayores repercusiones es la chica. Y el chico a lo mejor ni siquiera pasa nada con él.
Ese simple cambio tendremos que estarlo mirando las universidades, porque ese hecho nos hace que ambos pasen en una circunstancia desigual su formación en la que hayan vivido eso. Entonces, esta perspectiva de género se puede hacer en dos sentidos, que ya lo hemos venido platicando. Hay algunas acciones institucionales como las que ustedes ya conocen, justo este acuerdo 17, lo de la incorporación del programa de transversalización, la reciente creación de la unidad especializada, pero también hay y muchas otras actividades y acciones que ha realizado la universidad. Yo en ese sentido le reconozco mucho el trabajo que la Universidad de Colima ha hecho para promover y para proponer que haya relaciones más igualitarias al interior de la universidad. Pero también hay algunas acciones docentes que quisiera que viéramos, aunque sea de manera rapidita. La primera, lo que les decía de las universidades, pues ya lo habíamos visto, tiene que ver con cómo incorporar las políticas de igualdad, si revisan su normatividad, que lo están haciendo, promover el diseño curricular con perspectiva de género. Sé que hay esfuerzos que se están haciendo, también sé que hay resistencias. Aquí la invitación sería como para explorar, para darnos la oportunidad de ir haciendo, ¿no? Y bueno, por supuesto, esto necesita acompañamiento. Y yo creo que desde el propio centro de género o la unidad especializada, ustedes podrán tener algún tipo de acompañamiento para hacer estos ajustes y poder transversalizar. ¿Qué significa transversalizar? Significa que todas las acciones que se realicen tengan la mirada de género. Si voy a hacer un cartel, que ese cartel tenga la mirada de género. Si voy a hacer una campaña publicitaria, que esa campaña publicitaria tenga la mirada de género. Si voy a publicar libros, todo esto que se hace a nivel institucional tendría que estarse trabajando con esta mirada. Esas son acciones de la propia institución. Pero las que nos corresponden a quienes estamos frente a grupo, aquí es muy importante que pensemos en cómo planeamos nuestras actividades de aprendizaje. Desde cómo seleccionamos los temas, cómo seleccionamos la bibliografía. En nuestra bibliografía, ¿hay mujeres y hay hombres? ¿O solamente hay hombres? ¿O solamente hay mujeres? Esa es una buena pregunta que nos ayuda a reflexionar. En el diseño de actividades, ¿pensamos en que las actividades involucren a mujeres y hombres? En el diseño de la evaluación, es decir, todo lo que hacemos cuando planeamos tendría que estar permeado por esta mirada y por esta insistencia intencionada de eliminación de los estereotipos de género. En cuanto a la creación de ambientes de aprendizaje, nuestros ambientes de aprendizaje, ya saben, somos expertos en planear, quienes estamos en esta actividad docente, en ese espacio ya sea físico o virtual. ¿Qué hacemos? ¿Damos la misma oportunidad para que participen? ¿Les preguntamos de la misma manera? Si hay alguien que está callado o callada, le invitamos a que participe o lo anulamos. Tenemos acciones intencionadas para que alguien que se va quedando lo vayamos sacando a flote. Tenemos acciones intencionadas para quien va más adelante pueda colaborar con el resto. Cuidamos cómo se trabajan los equipos, rolamos las funciones en los equipos. Es decir, no siempre el mismo es el líder o la misma es la líder, sino hacemos esto de manera más intencionada y con más acompañamiento. Todo esto nos ayuda justamente a ir incorporando la perspectiva de género. Y algo que es muy importante que tenemos que cuidar las maestras y los maestros en nuestro trabajo cotidiano, trabajamos con personas. Entonces, justamente por eso tenemos que cuidar mucho nuestro trato. ¿Qué interacción tenemos? ¿Cómo invitamos a la reflexión? ¿Cómo motivamos? ¿Cómo damos nuestras respuestas? ¿Cómo ejercemos algún tipo de violencia? Me decía un maestro en una charla, maestra, yo jamás violento a nadie, pero si alguien le pregunta y no le contesta, maestro, bueno, es que bueno, eso no es violencia. Bueno, cuando tú omites a alguien, ese es un acto de violencia. A lo mejor no es el golpe que conocemos, pero omitir o ignorar a alguien es un acto violento. Entonces, todo esto sería como una tarea que nos llevaríamos para reflexionar. Yo les decía, todos estos temas se podrían ver por separado, incluso en talleres o seminarios, pero ahora la idea era solo como dar este panorama, ¿no?
Y por supuesto, el lenguaje, y no me refiero solamente a que nos refiramos en femenino y masculino, sino a que esta comunicación, la forma de preguntar, la forma de responder, sea de manera igualitaria. Y por supuesto, visibilizar si hay mujeres, nombrarlas, porque justamente lo que no se nombra, pues no existe. Y una cosa más con la que quisiera cerrar esta parte. Lo no verbal es muy importante. A veces pensamos que no comunicamos, pero comunicamos más con lo no verbal. Es decir, con una mirada, con una cara, con un gesto, con un golpe. Todo eso se puede convertir en un sesgo sexista y violento sin siquiera darnos cuenta o sin siquiera proponernos, ¿no? Pues con esto estamos llegando prácticamente al final y solamente quisiera cerrar con algunas breves conclusiones. Entonces la invitación es, necesitamos identificar desigualdades de género porque aún en los mejores de los casos existen. La segunda, necesitamos formarnos profesionalmente. Ser docente no solamente significa dominar mi área, mi tema, mi materia, sino significa dominar la forma como me relaciono y que esa forma como me relaciono realmente impulse de la misma manera a mis estudiantes mujeres que a mis estudiantes hombres. Necesitamos hacer cambios intencionados y esos cambios intencionados necesariamente tendrán que ir a favor de unos o de otras, depende lo que estemos identificando. Y bueno, cuando eliminamos estereotipos de género, formamos a seres humanos integrales y más felices. Eso yo se los garantizo. Y esta última frase me gusta mucho porque creo que en la medida en que vayamos construyendo un mundo para la paz, con una visión crítica sobre las desigualdades de género, estaremos contribuyendo realmente a que nuestra sociedad sea mejor, a que nuestra universidad sea mejor, a que Colima sea mejor, a que México sea mejor. Entonces, bueno, pues con esto me quedo y no sé si nos queden algunos minutitos para algún comentario o alguna pregunta. Agradezco muchísimo, muchísimo su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Hortensia. Muy interesante la ponencia. Sin duda, toda esta información que acabamos de escuchar nos da la posibilidad de que podamos tener una interacción. Tenemos 10 minutos. Entonces, comentar nada más esto que nos compartiste, que normalizamos o naturalizamos prácticas docentes es cuando vamos a generar estas desigualdades. El que podamos reconocer la existencia de desiguales de género también nos va a permitir pues ser mejores docentes. Tengo por aquí algunos comentarios y unas preguntas. Dice que creo, Guadalupe Gutiérrez, creo que la parte importante de la educación proviene de los hogares. Ahí se aprende a convivir con el ejemplo. Y con respecto a esto, dice la maestra, la doctora Marta Chávez, como usted lo señaló, muchos de los aprendizajes vienen desde el entorno familiar y social, mientras que las y los docentes tenemos poco tiempo con estudiantes. ¿Cómo incidir para que realmente haya una verdadera transformación? Esa sería una, y si gustas vemos otra que la maestra Carla comparte. Dice, muchas gracias por la conferencia, maestra Hortensia, un reconocimiento de tu conocimiento y trayectoria en el tema de educación y género. Un gran reto en las instituciones de educación superior es incorporar el género en los planes y programas de estudio, pues la experiencia en comités curriculares y comisiones institucionales demuestra una resistencia, ya lo también comentaba. Hay un discurso general que sí lo debemos hacer, pero en la toma de decisiones finales no se logra. ¿Puedes comentar tu experiencia al respecto? Efectivamente, la verdad es que las familias hacen una gran aportación en la formación de nuestras y nuestros estudiantes. Llegan con una serie de elementos y de herramientas de comunicación, incluso de relación que ya vienen de allá. Pero si como universidad o como escuela nos estamos dando cuenta que esas herramientas o esa forma de relacionarse o esa forma de mirar el mundo o esa forma de establecer contacto con la realidad no es la que nos conviene o no es la que les conviene, creo que estamos obligados a hacer algo, a realizar acciones intencionadas para lograr esos cambios.
porque a veces la escuela es la única posibilidad que tienen nuestros estudiantes para mejorar o para cambiar. Simplemente en los procesos de comunicación, a veces su herramienta de comunicación es la confrontación y siempre agreden o siempre se confrontan ante cualquier circunstancia. Pues aun cuando no nos toque, entre comillas, porque deberíamos de pensar que esa es una habilidad que ya está formada, sí tenemos que hacer algo para mejorar esa herramienta y plantearles que la confrontación no es la mejor herramienta, sino la conciliación, la mediación, etcétera. Son todos estos temas transversales que tenemos que trabajar las y los docentes, no importa si damos matemáticas o damos ciencias o damos psicología clínica, porque finalmente estamos formando seres humanos y no podemos cerrar los ojos y decir, eso le tocó al de secundaria o eso le tocó al de prepa, porque finalmente vamos a egresar estudiantes con esas áreas de oportunidad que a veces les van a generar conflictos en su desempeño profesional. Y respecto a la incorporación de los planes, sin duda, ese yo creo que es el gran reto que tenemos en las universidades, porque lo más que hemos podido avanzar en algunas universidades, por ejemplo en la mía, es a tener algunas líneas como en las áreas terminales donde tenemos varias materias que tienen el enfoque de género o algunas materias optativas, pero sí tenemos que continuar trabajando para que el plan de estudios como tal lleve la perspectiva de género. Hay una gran diferencia, porque lo otro solamente es fragmentado, es decir, solamente es como un pedacito, y la idea es que sea todo, es decir, desde cómo pensamos la ruta curricular, desde qué materias y con qué mirada, qué bibliografía, cómo se relacionan entre ellas, cuál es la relación horizontal y vertical para que realmente la perspectiva de género impacte. Entonces, sí, ese es un gran reto. Yo les comentaba hace brevemente que el ejercicio que están haciendo en algunas universidades como la de Yucatán o como la de Nuevo León, bueno, el Politécnico también, nos dan ejemplo de que en algunas carreras ya lo han logrado. Entonces, creo que tenemos que seguirle por ahí y creo que sí podemos hacerlo. Aquí necesitamos muchísimo el trabajo de ustedes, de las maestras y los maestros, y la apertura. Yo sé que en Colima eso no va a ser tan complicado porque la mayoría de ustedes son gente con mucha apertura y con mucha capacidad de trabajo. Entonces, eso va a ser una fortaleza. Gracias. Si nos permites otras, creo que dos. Hay varios comentarios, la mayoría son felicitaciones. Algunas personas comentan que ya han puesto en práctica esto que comentas de la autocrítica y bueno, han encontrado por ahí algunas cosas. Y dices, muy cierto, la comunicación verbal a veces es la más importante. ¿Cómo podemos generar un impacto mayor para que las y los estudiantes puedan reproducir lo que les enseñamos en su vida adulta y dentro de sus familias? Eso dice Saraí. Y bueno, otra pregunta es, ¿cómo podemos reconocer con mayor claridad si reproducimos estereotipos de género? Y creo que como pregunta serían todas las demás. Acá hay otra. Me parece muy interesante las reflexiones a la que nos lleva. En la Universidad de Colima estamos en el camino. La brecha de género es más notable en las ingenierías. Recomendaciones sobre herramientas para aplicar en estos ámbitos. Y creo que con esas cerraríamos. Las demás sí son nuevamente, pues, felicitaciones por estas reflexiones que ha realizado. Adelante. Ok, bueno, respecto a la primera que tiene que ver con la comunicación verbal y no verbal, fíjense que quienes somos docentes creo que tenemos muchas habilidades, tanto verbales como no verbales, pero hay veces en que no están en sintonía. Y entonces a veces decimos de manera verbal algo, pero de manera no verbal decimos lo contrario. Digo, esto nos ocurre también en nuestras familias. Entonces tenemos que tener como mucho cuidado de que lo que estamos diciendo con palabras, también lo estemos diciendo con la gesticulación, con nuestro lenguaje corporal, porque ahí también a veces damos señales equivocadas a nuestros estudiantes, ¿no? A veces le decimos al estudiante, yo solo te dije que estaba mal, pero el estudiante no solo leyó que estaba mal, sino leyó que estabas enojada, que estabas decepcionada, o sea, todo eso que fue lo no verbal, ¿verdad?
Y respecto a cómo podemos reconocer los estereotipos, esta pregunta me encanta porque creo que ese es el primer camino. Perdón. Querer reconocerlos es el primer camino y aceptar que es posible que tengamos, ese es parte del primer camino. Ahora, ¿cómo le hacemos? Bueno, una recomendación que yo les doy es en la diapositiva donde aparecían cosas, el cuadrito donde les ponía, no sé si lo podemos regresar, donde está lo de Beatriz Paredes. A lo mejor nomás como para recordarle a la maestra. Pero, Leticia Paredes. sí, Leticia, me equivoqué. Bueno, si no, igual y los recordamos así. Por ejemplo, si usted ya identificó lo que significa un estereotipo de género y cuando usted va a planear su material, usted pone un video y en ese video, cuando usted lo ve, identifica que hay reproducción de estereotipos de género, pues ese simple dato ya le permite que usted cambie ese video. Si usted va a llevar a sus estudiantes a una práctica, por ejemplo, como lo que referían de ingeniería, y cuando le dan las indicaciones, usted identifica que hay cosas que le van a quitar posibilidades a sus estudiantes por el hecho de ser mujeres, pues usted ahí está identificando un estereotipo de género. Son estos los que yo les decía, algunos de estos. Por ejemplo, a lo mejor si yo identifico esta reproducción o si yo identifico la brecha o si yo identifico que hay un derecho que no se está cumpliendo solo porque es hombre o solo porque es mujer, o si hay datos que me indiquen que la chica o el chico está sufriendo un tipo de violencia, un tipo de acoso, todo eso nos permite ir haciendo conciencia de que eso es real y de que tenemos que hacer algo, ¿sí? Gracias, Hugo. Y bueno, respecto a la parte de las brechas en las carreras STEM, sin duda creo que aquí tenemos un gran reto todas las profesionales de la educación que promovemos estos temas, porque creo que en todas las universidades tenemos una gran brecha y que nuestras carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son las que tienen una matrícula mucho más masculina. Y las carreras que están consideradas como de servicio, como de atención, como de cuidado, están más feminizadas. Ahí tenemos también mucho trabajo que hacer, incluso desde media superior, desde secundaria. Tenemos que posicionar a las carreras como con posibilidades para mujeres y para hombres. Fíjense que a veces ocurren cosas muy lamentables. Hace un par de años tuvimos oportunidad de participar justo con el Centro Universitario de Estudios de Género y con escuelas de secundaria en un proyecto parecido a donde se promocionaba la ciencia en mujeres para que optaran por carreras del área STEM. Y al final hacíamos como conclusiones con las maestras y maestros que daban estas clases, matemáticas, biología, etcétera. Y lamentablemente en muchos momentos eran las maestras o los maestros quienes les decían a las estudiantes, tú no te vayas a meter a una ingeniería porque tú eres pésima para esto. Y entonces ni siquiera le dejaban la posibilidad de hacerlo. Y en algún momento las chicas tenían como interés, pero había una voz que en ese momento era de alguien que tiene autoridad, y entonces te hace creer que no eres capaz, ¿no? Entonces, sí es muy importante lo que hacemos desde educación básica para fortalecer y ir acortando esa brecha de género, sobre todo en las carreras STEM. Y respecto a qué hacer en las carreras que tienen que ver más con esto, como las ingenierías, en principio yo creo que identificar y reconocer las maestras y los maestros que sí hay esas diferencias. Y una vez que se identifiquen, empezar a buscar acciones afirmativas. ¿Qué significa esto? Acciones temporales que puedan apoyar más a las mujeres que están en esas carreras que son temporales solamente para fortalecer y para que puedan seguir creciendo en la carrera, puedan seguir confiando, puedan seguir creyendo y puedan desempeñar ese trabajo.
Eso tiene dos finalidades. Por un lado, se fortalece a las mujeres de manera afirmativa, pero por otro lado, hombres y mujeres aprenden que su identidad no tiene esta parte masculina y entonces cuando llegan al trabajo se comportan de otra manera, ¿no? Yo recuerdo un ejemplo que ponía un maestro de una ingeniería en otra institución que decía, no, es que mire maestra, cuando yo estoy, por ejemplo, en campo y estoy en molino y me mandan a una mujer ingeniera, yo inmediatamente la regreso, ¿para qué la quiero en campo? Pero ni siquiera le había puesto el trabajo, sino simplemente cuando veía el nombre decía, no la quiero. ¿Por qué? Porque él había construido desde su formación profesional esta identidad de que este trabajo es solamente masculino, ¿no? Entonces, tendríamos que ir trabajando poco a poco y abonando en esto. Pues no sé si hasta aquí quedamos. Creo que hasta aquí quedamos con preguntas. Por aquí veo algunas más que me da posibilidad de darle lectura a algunas. Dentro de ellas hacen la pregunta, ¿nos podrías compartir alguna bibliografía para identificar comportamientos sexistas y reproducción de estereotipos? Gracias de antemano. La doctora Carla ya publicó por aquí la publicación de la UNAM, Herramientas para una docencia igualitaria, incluyente y libre de violencias. Es un buen inicio y está disponible en línea. Justo Sí. ese es en el que pensé y hay otro texto, lo busco y se lo paso a la maestra Azucena para que se los comparta. Muy bien, y bueno, de ahí en más, muy valiosas sus reflexiones, maestra Hortensia, es una gran responsabilidad el ejercicio docente, pues la docencia va más allá de las aulas. Agradezco la invitación que nos hacen para repensarnos, identificarnos y posicionarnos desde la perspectiva de género para actuar en consecuencia en el ejercicio docente. Sí, sería muy interesante tener un test para autoevaluarnos respecto a nuestra actitud de género ante grupos o nuestros propios comportamientos. Gracias por la conferencia. Creo que primero hay que visibilizar cómo las estructuras sociales desiguales, y esto se reproduce en las instituciones como en la escuela, solo en el uso del lenguaje se aprecia, y cómo la gente se ofende cuando se hace un llamado de atención sobre esta injusticia tan interiorizada en las prácticas cotidianas. Me parecen muy interesantes las reflexiones a las que nos lleva en la Universidad de Colima. Estamos en camino, la brecha de género es más notable en las ingenierías, ya lo había comentado. Y bueno, maestra, muy buena charla, mucho que reflexionar, pero sobre todo empezar a ponerlo en práctica desde lo institucional y hasta la práctica docente y cotidiana. Yo le agregaría hasta la personal. Muy bien, muy interesante, nos da para reflexionar. Gracias por compartir. Hace algunos años, en una parte del mundo académico latinoamericano, se comentaba la ironía que representaba el hecho de que para las mujeres era más sencillo ser presidentas de un país que rectoras en una universidad de la región. En este momento coincidían las presidentas Bachelet en China, Kirchner en Argentina, Rousseff en Brasil, quienes superan ampliamente el número de rectoras en la universidad en América Latina. Bueno, creo que son algunos de los comentarios. No sé si gusta nada más un mensaje final. Igual y le haremos saber todos los demás comentarios que no alcanzamos a leer por el tiempo, y saben que tenemos una conferencia después. Ok, pues a mí solamente me resta agradecerles su escucha y también sentirles que les motiva la idea de que quieran hacer cambios, de que quieran hacer ajustes. Créanme que todos estos cambios serán para bien, no solamente de sus estudiantes, sino de nosotras mismas, de nosotros mismos. En la medida en que nos involucramos y empezamos a tener como esta mirada, nuestra vida se va transformando porque estos prejuicios y esto que a veces nos hace tanto daño, pues lo podemos ir eliminando poco a poco. Yo les agradezco muchísimo, reitero mi agradecimiento a la doctora Marta, a la maestra Azucena y por supuesto a todas y todos ustedes que estuvieron aquí acompañándonos esta mañana. Les deseo mucho éxito en lo que sigue de sus jornadas académicas. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Agradecemos a la maestra Hortensia Alcaraz Briceño por haber impartido la conferencia Educación sin Estereotipos, y bueno, a ustedes quienes asistieron el día de hoy. Vamos ahora a darle la entrega de manera virtual de la constancia a la facilitadora. Si lo pueden poner, por favor. Bueno, dice Universidad de Colima, Dirección General de Desarrollo del Personal Académico, otorga la presente constancia a Hortensia Alcaraz Briceño
por impartir la conferencia en línea Educación sin estereotipos como parte de las jornadas académicas en el marco del Programa Institucional de Formación Docente el 25 de enero del 2022 en su modalidad en línea con duración de 1 hora y pasadita y valor curricular. Estudia Lucha Trabaja, doctora María Eugenia Chávez González, directora general. Bueno, pues ahora les invitamos a la siguiente charla, vinculación de los programas de orientación educativa y vocacional y de tutoría. Y nos dio mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Como ya lo comentaba la maestra Hortensia, siempre es importante tener estos espacios para las reflexiones. Hasta la próxima y que tengan un buen día. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.